Ok, en esta parte de la clase vamos a analizar eh, los materiales ferromagnéticos, ¿sí? Y cómo esto puede llegar a impactar en la eficiencia, ¿sí? Y en la operación de las máquinas eléctricas, ¿sí? Entonces sabemos que aunque la permeabilidad es constante en el espacio libre, es decir, ese mu sub cero eh, siempre es un valor constante, así apliquemos sea cual sea la magnitud de la corriente que utilicemos, ¿sí? No lo es así en el hierro y en otros materiales ferromagnéticos, ¿sí? Es decir, no siempre vamos a tener un comportamiento lineal entre la fuerza magnetomotriz y el flujo, ¿sí? Es decir, en este caso nosotros estamos suponiendo que inyectamos una corriente I, ¿cierto? Sobre una espira con n vueltas, un solenoide con n vueltas, entonces eso va a generar una fuerza magnetomotriz F, ¿sí? Y como vemos aquí en la gráfica, si vamos incrementando gradualmente esta fuerza magnetomotriz, el flujo también va creciendo, ¿sí? Y de hecho es en esta zona donde tenemos una linealidad entre estas dos curvas, ¿sí? Sin embargo, cuando incrementamos considerablemente la corriente, pasamos de un umbral, por más que se incremente la corriente, no vamos a percibir cambios en el flujo magnético se va a mantener en un valor constante, ¿sí? Entonces, esto a nosotros nos permite obtener la curva de magnetización o saturación de un núcleo, ¿sí? Y entonces, ¿por qué va a ser importante esta curva? Porque nos permite a nosotros entender el rango de operación, ¿sí? Lineal de nuestro transformador, ¿sí? La idea es que nosotros operemos bajo condiciones de linealidad, ¿sí? Es decir, donde este comportamiento entre F y phi es directamente proporcional, ¿cierto? Y no llegamos todavía a la saturación. Si nosotros revisamos la relación entre la densidad de campo magnético, ¿cierto? Y esta intensidad de campo magnético H, vamos a tener un comportamiento igual, ¿cierto? Por más que incrementamos la intensidad de campo magnético, hay una densidad que pues va a depender del material porque ya sabemos que este B es igual a mu por H, pero esto es cierto en la región lineal, en la que vemos aquí, ¿sí? Recuerden que este H está relacionado con la corriente. Entonces, vemos que hay una relación directa también entre la densidad de campo magnético y el flujo, ¿sí? Son dos magnitudes que en algún momento se van a saturar, ¿sí? Es decir, si yo incremento mucho la corriente en un núcleo y llego a la saturación de ese material, entonces voy a tener un problema, ¿sí? Y es que por más que incremente la corriente, yo no voy a poder incrementar el núcleo, ¿sí? Entonces, los transformadores se diseñan para que funcionen en esta zona lineal, ¿sí? Y en esa zona lineal nosotros podemos, ante un incremento de corriente, ver reflejado eso en un incremento en el flujo y, por tanto, el proceso de conversión eh, subsiguiente en el secundario también va a funcionar bien. Entonces, cuando analizamos esta curva de magnetización, ¿cierto? Tenemos dos regiones, la región lineal y la región de saturación, y lo que los une a los dos es la rodilla de la curva de magnetización, ¿sí? Que pues es donde suponemos que ya el material, ¿cierto? Ya no responde ante los cambios de corriente, ¿sí? O sea, es decir, ya no genera un flujo magnético constante. Veamos qué pasan con las pérdidas en el núcleo, ¿sí? Estas pérdidas que se dan en los núcleos ferromagnéticos de los transformadores se deben principalmente a dos fenómenos, ¿cierto? Tendríamos pérdidas por histéresis y pérdidas por corrientes parásitas, ¿sí? Las pérdidas por histéresis están asociados o ligados a la naturaleza de los materiales magnéticos y las pérdidas por corrientes parásitas vamos a ver que son una consecuencia de la ley de Faraday, ¿sí? Y el hecho de que a pesar de que estamos trabajando con un núcleo ferromagnético, ese material también es conductor, entonces también
va a tener algunos efectos asociados a este tipo de materiales. Bueno, cuando revisamos esto de las pérdidas por histéresis, vamos a ver qué pasa cuando inyectamos una señal alterna al núcleo, ¿sí? Aquí yo estoy haciendo pasar una corriente I, ¿cierto? Esta corriente me va a producir a mí un flujo magnético, ¿cierto? Y entonces vamos a ver qué pasa si inyectamos esta señal como de forma senoidal, ¿sí? Es decir, vamos incrementando gradualmente su valor, luego lo vamos decrementando hasta que cambia de polaridad y vuelve a subir, ¿sí? En últimas, estamos inyectando una corriente que primero va en una dirección y en el segundo semiciclo va en la dirección contraria, ¿sí? Entonces aquí vamos a ir haciendo esto por etapas, ¿no? Cuando crece la corriente, suponemos que el flujo inicial en el núcleo es cero, es decir, es un núcleo que no está magnetizado, y cuando incrementamos la corriente por primera vez, el flujo sigue la trayectoria que habíamos hablado anteriormente, ¿sí? Que es esa curva de magnetización característica de todo material ferromagnético. ¿Listo? Supongamos que lo llevamos esta F hasta este punto y luego empezamos a aplicar una fuerza magnetomotriz inversa, ¿cierto? Porque como esto va a empezar a disminuir, ¿sí? Entonces, nosotros esperaríamos, ¿sí? Que si por la trayectoria AB se incrementó el flujo, por la misma trayectoria se empiece a reducir, ¿sí? Pero eso no pasa, ¿sí? Sin embargo, cuando la corriente decrece, entonces lo hace por esta trayectoria BC, ¿cierto? Y luego ya cuando cambia la dirección de la corriente, obviamente cambiará la dirección de la fuerza magnetomotriz, va a reduce, 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 y llegamos a este punto D que vemos acá, ¿sí? Entonces, el retorno no se hace por la misma dirección por donde se llegó a ese máximo, ¿sí? Hay un flujo remanente que me queda cuando yo tengo una fuerza magnetomotriz cero, ¿sí? Miren que como este eje es F, cuando F es cero, aquí nos queda un flujo remanente. Entonces, la única forma de reducir ese flujo remanente es aplicar más fuerza magnetomotriz para llevar al núcleo a esta condición de operación acá, ¿sí? Entonces vamos a necesitar una fuerza adicional que no estaba pensada, mayor a la que nos costó para hacer crecer ese flujo. ¿Listo? Bien, entonces ahora sigue el ciclo de la onda. Cuando ya estamos en el semiciclo negativo, ¿sí? Entonces, bueno, esperaríamos, ¿sí? Que la trayectoria que se siga aquí es de D hacia A, ¿sí? Esperaríamos que la curva sea de esta forma. Sin embargo, lo que ocurre es lo siguiente, ¿cierto? El decremento de flujo, porque acuérdense que aquí la fuerza magnetomotriz es negativa, ¿cierto? Porque la corriente es negativa, tiene un valor negativo. Entonces, cuando vamos saliendo de este valle y vamos incrementando, entonces nuevamente no lo hacemos por la misma trayectoria, sino que nos quedamos otra vez aquí con un flujo remanente, ¿sí? Otro flujo remanente en la otra dirección. Y entonces, luego de esto, bueno, va a llegar aquí, vamos a volver al semiciclo positivo, ¿cierto? Vamos a tener que incrementar, pero ya no nos vamos a regresar por esta misma, sino por la curva que se forma aquí, que es la curva de histéresis magnética, ¿cierto? Que es esta que tenemos acá, ¿sí? Entonces, entre más ancha es esta curva de histéresis magnética, pues, digamos, vamos a tener que ejercer una mayor fuerza magnetomotriz para poder reducir esos flujos remanentes, ¿sí? Entonces, lo que se busca en un núcleo ferromagnético es que su curva de histéresis sea lo más delgadita posible, ¿sí? Bien, entonces estos flujos que tenemos acá, pues se va a llamar flujo residual o flujo remanente, que es phi sub r, ¿sí? Y la fuerza que necesitamos para que este flujo se haga cero es lo que se denomina una fuerza coercitiva, ¿sí? F sub c. ¿Listo? ¿Y cuál es el origen de esta histéresis? ¿Sí? Los materiales ferromagnéticos están compuestos por dominios, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto en el tema de inductancia, pero aquí vamos a retomar esta gráfica.
Y son regiones donde los átomos alinean sus campos magnéticos apuntando en la misma dirección, ¿cierto? Entonces tenemos un material, este material tiene unas porciones, cada una de estas porciones está apuntando el campo magnético en una determinada dirección, ¿cierto? Entonces cuando aplicamos ese campo magnético externo, ¿cierto? Que para efectos de nosotros aquí pues sería esta fuerza magnetomotriz, ¿sí? Cuando aplicamos ese campo magnético externo, entonces aquí hay un alineamiento, ¿cierto? Se alinean los dominios y esto pues hace que se nos incremente el flujo y por ende la densidad de campo magnético, ¿sí? Pero entonces el problema es que si nosotros quitamos esto, ¿sí? Esto no vuelve al desorden que estaba anteriormente, sino que hay como una memoria, ¿cierto? Se quedan organizados, a no ser de que cambiemos la dirección de esta fuerza, ¿cierto? Por defecto lo que va a pasar es que se van a quedar ordenados, ¿sí? Entonces, eh, cuando ese campo magnético externo se suprime, los dominios no se ubican de nuevo al azar y permanecen alineados. Cuando el campo magnético exterior se suprime, no hay fuente alguna que ayude a los dominios a que regresen a sus posiciones, ¿sí? Entonces, el material que tenemos allí se está convirtiendo en un imán permanente, ¿sí? Y por tanto necesitamos una fuerza coercitiva para reducir el flujo a cero, ¿sí? Y entonces esas fuerzas coercitivas pues pueden estar dadas por una fuerza magnetomotriz, por un golpe mecánico muy fuerte al material ferromagnético, ¿sí? O por calor, ¿sí? Son las tres formas como se puede reducir esa cantidad de flujo, ¿sí? Entonces las pérdidas por histéresis se dan por eso, porque necesitamos una fuerza magnetomotriz adicional para reducir esos flujos remanentes. Bien, repasemos esto de la ley de Faraday, ¿cierto? Recordemos que cuando nosotros tenemos una espira de alambre por la cual pasa un flujo, ¿sí? Un flujo magnético, entonces esto nos genera un voltaje inducido, ¿sí? Si tenemos N espiras, pues va a ser mayor el voltaje que tenemos inducido, ¿cierto? Esto es lo que dice la ley de Faraday, ¿sí? Y entonces, este signo menos, pues se debe a la ley de Lenz, ¿sí? Que nos establece que si, por ejemplo, el flujo lleva esta dirección, pensando de una dirección positiva a negativa, el voltaje inducido sigue una dirección contraria, de positivo a negativo, ¿cierto? Solo es un tema de convención. Pero aquí, más allá del signo, lo importante es esta parte, ¿cierto? Para que nosotros tengamos voltaje inducido en un transformador, este flujo debe ser variable, ¿sí? Y entonces, como este flujo, recuerden ustedes que quien lo generó es la fuerza magnetomotriz, ¿sí? Y esta fuerza magnetomotriz es N por I, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos que esta corriente también se alterna, ¿sí? Y entonces, si la corriente es alterna, entonces esta derivada no nos da cero, ¿sí? La derivada va a tener un valor. Pero si, por ejemplo, esto fuera una corriente directa, aquí no vamos a tener un voltaje inducido, ¿sí? Entonces, requisito para que nos funcione un transformador es que las señales que se estén manejando allí sean alternas, ¿sí? Porque si no, esa derivada nos va a dar cero y no vamos a tener ningún voltaje inducido, ¿sí? Entonces, recordar eso, ¿cierto? En un transformador yo necesito este flujo variable. Para lograr ese flujo variable yo necesito una corriente variable, una corriente alterna, que sabemos que es nuestra opción por defecto para señal, para alimentar estas máquinas eléctricas. Bueno, entonces como se genera ese voltaje inducido, ¿sí? Ese voltaje inducido se genera aquí en los terminales del transformador, ¿cierto? Entonces, ese voltaje inducido hay parte de él que escapa por el material ferromagnético, ¿sí? Escapa por el núcleo del transformador, ¿sí? Entonces, qué es lo que pasa, ¿cierto? Estas corrientes que escapan me generan pérdidas por calor en ese núcleo, ¿sí? Y estas corrientes que escapan aquí por esa inducción, recuerden que como esto genera un voltaje inducido, aquí se encuentra con un conductor, ¿sí? Acuérdense que el hierro tiene propiedades tanto magnéticas como conductoras también. Entonces, se van a generar pequeñas corrientes que se llaman corrientes de fuga o corrientes de Eddy, ¿sí?
Y entonces la solución a eso, para que las corrientes no se dispersen tan fácil, es laminar los núcleos, es decir, quitarles el recorrido que pueden hacer esas corrientes, ¿sí? Entonces, por eso ustedes ven que los transformadores tienen esta forma de núcleos laminados, ¿sí? Es precisamente para reducir esas corrientes de eddy, ¿sí? Bien, entonces, esta es la solución que se plantea con respecto a las corrientes parásitas, ¿sí? Bien, y con esto tenemos ya claro todos los principios básicos de operación para poder analizar al transformador desde el modelo ideal.